Continuamos con la clase. A ver, otra vez se tilda. Bien. Bueno, ¿se ve bien? Sí. Hola, hola. A ver ahora. No, ahí volví. Acá Hola, estoy. Silvia, profe. Ahí está. Te Ojo. salvaste. Ay, Ahora sí. A ver. Bien. Bueno, sindicatos, ¿qué significa? Vienen de síndicos, de griego, ¿sí? Sin significa juntos y dique significa justicia, ¿sí? Es una agrupación formada por trabajadores que van a tener por fin la defensa de los intereses de esos trabajadores, ¿sí? Tanto económicos, sociales, profesionales, ¿sí? La calidad, para mejorar la calidad y las condiciones de trabajo, ¿bien? Algunos de los objetivos que tienen los sindicatos: un salario justo, las mejoras en las condiciones de trabajo y la estabilidad en empleo. Existen modelos sindicales y ahora vamos a ver cuál es el modelo que aplican en la Argentina, ¿bien? Las características de los modelos sindicales de Argentina. Reglamentarismo legal. ¿Qué significa esto? Que tienen una regulación, ¿sí? Que tienen una ley que los rige, ¿sí? Eso es una característica de Latinoamérica. Las formas asociativas se fundan en cuanto a la profesionalidad, en cuanto al tipo de trabajo, ¿sí? A la profesión o a la actividad que se ejerce. En base a eso es que nos vamos a ir asociando, ¿sí? Agremiando. ¿Bien? Tienen la representación, la unidad de la representación de los intereses colectivos. Ellos defienden a un interés que es en colectivo, que representan a varios trabajadores, ¿sí? Concentración sindical, ¿sí? Todas las trabajadores se centran en un solo sindicato, ¿sí? En uno o dos, pero no hay tantas cantidades de gremios que representen a la misma actividad, sería, ¿sí? Se basa en ¿No es una... uno solo por actividad? ¿Cómo? Perdón. Que no es uno solo por actividad y en determinado tiempo, el sindicato que tiene creo que mayor votación o mayor cantidad de gente Exacto, por es eso el que dice sube, una cosa así. concentración sindical, todo se centra en uno, sí, sí, Porque me acuerdo que un tiempo los O petroleros sea tenían que no puede problemas. haber más de uno. exacto. ¿Qué decías, Ricardo? Que los petroleros tuvieron un problema porque el convencional estaba peleando con Federación, no sé cómo Sí, fue el asunto, sí, y había ahí, y porque hubo una creo que después... intervención de la federación y fue todo, sí, Mm. exacto. ¿Y por qué intervino la federación? Como vimos recién, ¿se acuerdan que mencionamos federación y confederación cuando vimos las fuentes de derecho, del derecho colectivo del trabajo, y dijimos que las federaciones son agrupaciones mayores? Bien, y acá está la estructura piramidal. Entonces es como si fuera en el Poder Judicial que la Corte Suprema se aboque a una causa de un juzgado más chico, ¿sí? Por eso tiene la facultad, quien puede más lo más, puede lo menos, y es superior a esa autoridad a la cual se va a desplazar, entonces tiene la facultad pueden intervenir, ¿sí? En ciertas situaciones. Bueno, también se basa en una estructura piramidal, como dijimos recién, ¿sí? Los fundamentos son las federaciones y confederaciones. Cada sindicato va a pertenecer a una federación, ¿sí?
tienen amplios fines sindicales, porque no solo se basan en cuanto al trabajo, sino también al trabajador y a la calidad del trabajo, a la calidad de vida, sino que también se extiende a las familias de los trabajadores, ¿sí? Estos sindicatos pueden representar los intereses familiares, como ser, por ejemplo, las obras sociales. Han visto que muchas veces los sindicatos pelean para que, por una cuestión de salud de algún hijo, de algún trabajador, que se le reconozca y demás, ¿sí? Después tienen, bueno, representación unificada, que es lo que hablamos también, ¿sí? Y en donde van a tener en cada lugar de trabajo, van a tener sus delegados. O sea, los delegados son las personas que van a ser como los voceros ante el sindicato de los compañeros de trabajo de esa empresa, de ese lugar, ¿sí? Bueno, después tienen un activo protagonismo político, siempre tienen intervenciones políticas, ¿sí? Y tienen alta tasa de sindicalización. Esto significa que en su mayoría reclutan a muchas personas, ¿sí? Muchos trabajadores, la mayoría de los trabajadores están agremiados, asociados, ¿sí? A los sindicatos. Es menos la cantidad de personas que no está asociada que los que sí lo están, ¿sí? ¿Se me escucha ahí? Hola, hola. Se le cortó, profe. Sí, sí, porque me cambié de conexión. Estoy pasándome los datos al internet. Bien. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Genial. Bien. ¿En qué quedaron? ¿En esto último? A ver. Escucha, ahora no se me mueve. Viste que a veces se mueve, otras veces no. A ver. Bien, en cuanto a la alta tasa de sindicalización, ¿eso se escuchó? Sí. Bien, hasta ahí quedé. Bien, ahora lo que vamos a ver es, ¿ustedes ven el PowerPoint? Porque yo no los veo a ustedes. Sí. Está el PowerPoint. Bien. Entonces, vamos a ver la diferencia en lo que es una representación colectiva y una negociación colectiva, ¿sí? ¿Y para ustedes qué es? ¿Qué es una negociación colectiva y qué es una representación colectiva? Negociación, Sí, para mí es como intercambiar, digamos, exacto. negociar algo. Sí, bien. Estamos de Es acuerdo. negociar algo para todo el conjunto que está agrupado en ese sindicato. Exacto. Claro, Exacto. colectivo quiere decir repetitivo. Repetitivo no, sino que es para un No. grupo. Un grupo, Un grupo. claro. Bien, Para un grupo. claro. La representación, estamos hablando, a ver, Debe ser el cabezal, lo representa a todos. exacto, la representación, miren que quiero ver, a ver qué puso el compañero que escribió, que no puedo ver, a veces me permite leer y otras veces no. Profe, esto vendría a ser cuando se elige el delegado para que negocie a través de él los pedidos de los empleados, de los otros compañeros. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué piensa el resto? ¿Que sí? Claro, claro, un líder de grupo que gestiona la acción, exacto, Iván. Ahora sí lo pude ver, a veces. El delegado, ¿cuánta inmunidad tiene en un trabajo? A ver cómo sería eso, cuánta inmunidad tiene. Sí, porque generalmente hay mucha gente que se pelea por ser delegada. Sí, Porque y hay se otras sacan que los se ojos. pelea por no ser delegado. Exactamente. También. Tenés Y de las dos. Primero que tenés hablamos, como dijimos esto, que tienen un activo protagonismo político. Hay gente que le interesa la política, negociar y manejarse en ese ambiente, y hay otros que no. Primero.
Vos ya sabés que siendo delegado podés llegar a tener alguna otra relación, trato con otras personas, ¿verdad? A algunos les interesa, a algunos no. En cuanto a la protección, Ricardo, bien, lo que dice la ley no lo dice exactamente, pero yo te lo traduzco a lo criollo, ¿sí? La protección que establece es, por ejemplo, el delegado no puede ser despedido, ¿sí?, sin justa causa, salvo, y si lo es, si es despedido sin justa causa, sí tiene derecho a una indemnización que implica como el doble, o puede pedir que lo reincorporen. ¿Y esto por qué es? ¿Es una protección para qué? Para que el delegado justamente cumpla libremente con su función sindical en la representación y en defensa de los derechos de los trabajadores que va a representar, ¿sí?, y que no sea como castigado, sancionado. Entonces, por eso se le dan ciertos beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Como no, a veces, por cuestiones gremiales, puede no ir a trabajar, no concurrir al trabajo, pero porque está cumpliendo funciones gremiales, no porque está en su casa porque es representante. O sea, pueden haber muchos excesos de lo que se ve en la realidad. Lo que corresponde es que no se lo... ¿Cómo? Débora, estás con alguien se escucha hablando. Bien, entonces, se trata de una protección sindical. ¿Sí? No es que el delegado pueda hacer lo que quiera porque está inmune y no. ¿Sí? Tiene que cumplir con su trabajo y demás, pero para el cumplimiento de su actividad sindical puede gozar de estos beneficios que son justamente que no se lo puede despedir por esta causa, ¿sí? Porque si no van a invocar cualquier motivo para despedirlo y los dejan a los demás trabajadores sin representación, ¿sí? Entonces la ley le establece ciertas sanciones o restricciones. Incluso no se los pueden echar hasta tanto se le quite la tutela sindical. ¿Cómo se le quita la tutela sindical? Se hace un procedimiento previo, un procedimiento como una demanda laboral, sería, ¿sí? Todo un procedimiento donde se demanda primero la exclusión de la tutela sindical, que se le quite la tutela sindical, para poder aplicarle el despido o la sanción que ellos quieren aplicar. Para eso la empresa o el empleador tiene que acreditar que este sindicalista no actuó como debía. ¿Bien? Pero tiene como esa protección, como esos fueros que tienen, por ejemplo, los diputados, los senadores que no pueden ser. En realidad el fuero ese está previsto justamente para eso, para que no sean denunciados así por las contras y que tengan ese tipo de consecuencias producto de su trabajo, de su labor. Pero no significa que tienen una inmunidad absoluta y que pueden cometer los delitos que quieran, que nunca van a ser juzgados. Eso no debería de pasar. Y sin embargo, bueno, entonces yo les cuento cuál es el fundamento legal de las cuestiones y por qué justamente esto se discute. Porque es muy discutido. Ha pasado, bueno, en cuanto a los sindicatos ha pasado que han habido representantes que le han quitado del fuero, la tutela sindical, y han sido despedidos por haber hecho, por ejemplo, un paro en forma ilegal. ¿Sí? ¿Puede ser que eso haya pasado en UPCN o en APAP acá? ¿Que En la habían varios. cambiado de...? En La Paz desconozco la situación, pero sí hay situaciones en un montón, en varias empresas han pasado en muchas ocasiones eso. ¿Sí? Por lo general las empresas... Sí, así más o menos, la noticia. Claro, no se quieren arriesgar, tiene que ser una actuación muy alevosa, como para decir, bueno, las tengo de ganar, porque acuérdense que todas las cuestiones van en favor del trabajador, todas las presunciones van en favor del trabajador, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Sí. No, profe. No, profe. Bien, quedó claro más o menos qué es lo que debería de pasar y qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, el objetivo es ese, no es una inmunidad absoluta, ni tampoco es que tiene más poder o es
¿O es más importante que los propios trabajadores a los que representan? No, negativo, ¿sí? Bien. La representación sindical obviamente es la defensa de los derechos, ¿bien? De los trabajadores. Y en cuanto a la negociación, es lo que dijo nuestra compañera, es negociar. Son las tratativas que se realizan previas para poder obtener algún beneficio, alguna ventaja o alguna defensa de algún derecho, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Están viendo la filmina? ¿El PowerPoint? Sí. Perfecto. Tanto la Sí, profe. representación como la negociación lo van a hacer los sindicatos, ¿sí? En cuanto a lo colectivo. ¿Qué son las negociaciones? También se las llaman paritarias, ¿sí? Es el proceso previo mediante el cual se sientan los trabajadores. A ver, espera que hay uno que se fue, le tengo que admitir. A ver, Iván. A ver si entró, pueden utilizar. Iván, ¿estás? Sí. A ver, no. Ahí estás. Ahora sí. Se está conectando. Listo. Ahora sí, Iván. Bien. Entonces, son las negociaciones que son las tratativas, el proceso por el cual sí se conversa tanto por un lado los representantes del sindicato y por otro lado la empresa. ¿Sí? Para justamente negociar mejoras en las condiciones de trabajo, o mejoras salariales, o tratar sobre una cuestión en particular de un contrato de trabajo, de un trabajador en particular, ¿bien? O incluso, esto va a ser un paso previo para un convenio colectivo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, bueno, ¿qué es un convenio colectivo? Un acuerdo, donde van a regir un conjunto de normas, donde va a regir todos los derechos, todas las cuestiones atinentes a esa actividad, ¿verdad? Va a regir a una determinada actividad en un determinado lugar y en un determinado tiempo, ese convenio. No va a haber nunca un convenio colectivo si antes no van a haber tratativas, ¿sí? Paritarias, reuniones, estas negociaciones. No siempre las negociaciones colectivas van a tener como fin la realización de un convenio colectivo, ¿sí? No es que cada vez que van a negociar es para sentarse a hacer un convenio o modificar el que existe, sino que esas negociaciones también se pueden tratar por un aumento del sueldo, puede ser por elementos de seguridad en una empresa en particular, o por una cuestión particular de un trabajador o de un grupo de trabajadores, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Profe, una consulta. Sí, venga. Por ejemplo, cuando los convenios colectivos están vencidos, ¿qué pasa? ¿O se dejan así nomás? Siempre, Pedro, te me adelantás. No puede ser así, no se pueden dar las clases. Así no, Pedro. En esos términos, no. Bueno, eso es algo que vamos a dar... Perdón. No preguntes más, Pedro, llamate a silencio. No, pobre, encima que le digo pregunte, después se enoja, la profe más loca. No, a ver, Pedro, te lo voy a adelantar así muy por arriba, pero porque es de materia de unas clases un poco más avanzadas. Ahora vamos a ver lo que son negociaciones colectivas, pero después vamos a ver lo que es convenio colectivo y eso va a surgir en esa ley. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando un convenio está vencido? Pierde valor. Pierde valor. ¿Quién está de acuerdo con Ricardo? Iván, si querés puedes opinar por mensaje, porque pobre Iván... ¿Sigue rigiendo el mismo convenio vencido nomás? Ay, Pedro, mal, no se te escuchó ¿O no? nada. Dale de vuelta. Que sigue rigiendo el mismo convenio vencido nomás. ¿Eso es lo que decís vos? Bueno, porque lo dice Pedro. A ver, ¿puede Yo repetir? calculo que también Iván. sigue vigente el convenio que está vencido. ¿Quién dice eso? Débora.
Débora. A ver, Iván, la pregunta es la siguiente, porque Iván pregunta, Salvo el contrato, ¿no? cuando un convenio colectivo está vencido, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Algunos dicen que, acá Ricardo dice que está vencido, no se aplica. Pedro dice, sigue aplicándose. Débora dice, sigue aplicándose. ¿Verdad? Celeste, Sigue aplicándose hasta que no haya una revisión nueva. ajá. Y Pero si tiene una Celeste, vigencia por algo. ¿cómo? Si tiene una vigencia debe ser por algo. Bien. Eso es un fundamento lógico. Hay lógica en tu... Claro, tiene una Claro, salvo que se diga lo contrario. Coincide con Ricardo. Bien, a ver. Salvo que sea... Ricardo también. Bien. Igual no lo sigan mucho, Ricardo, ¿eh? Porque la pifia, ¿eh? No, en este caso la pifia Ricardo. No, pero él tiene su terrible lógica, Ricardo. Lo que vos decís, si tiene un tiempo, se supone, viste, Iván, eso te pasa por seguir a mala junta, Iván, mala junta. Ahora ves, ahora me río con vos, no me río de vos, Iván, ¿viste? Todo vuelve, esto tiene una vuelta. No, a ver, tiene su lógica lo que dice Ricardo y estoy con Ricardo. Cuando yo estudié la convención era una de las cuestiones que me llamó la atención. Continúa rigiendo por ultraactividad. Ajá. ¿Qué es la ultraactividad? Bueno, yo les dije que se me adelantó Pedro. La culpa de todo esto es de Pedro, que genera conflictos innecesarios. No, continúa rigiendo, aunque parezca que no tiene sentido, continúa rigiendo hasta tanto se haga uno nuevo que lo actualice, que lo renueve. No obstante, como dice Ricardo, hay convenios colectivos que no tienen fecha de vencimiento, o sea que hasta tanto que no se modifican, rige, continúa, ¿sí? Y los que tienen fecha de vencimiento, ¿qué va a pasar? Van a ver, la subsecretaría del Ministerio de Trabajo o la Secretaría del Ministerio de Trabajo, que sería la autoridad administrativa, puede pedir un tiempito antes, cuando se está a punto de vencer este convenio que tiene su vigencia, ¿sí? Puede mandar a llamar a las partes a negociaciones para que traten esto que si señores, a ver, el convenio se está venciendo, vengan, siéntense y a ver cómo van a proseguir, cómo lo van a modificar o qué cosas van a seguir vigentes y qué cosas no, ¿sí? Pero mientras tanto... Mientras tanto, continúa rigiendo si venció, el vencido, ¿sí? ¿Y por qué tiene fecha entonces? Por esto que te digo también, el que tiene fecha de vencimiento es como que hasta esa fecha, vos sabés que ese convenio, salvo excepción, que se vuelvan a sentar, no se va a modificar. Entonces, al tener una fecha de vencimiento, obliga a las partes, y la autoridad administrativa puede hacerlo, exactamente, volver a reunir, a juntarse para revisar todas las normas que tienen y si se ajustan a la actualidad de los trabajadores, ¿entiende? Por eso, pero tenía mucha lógica lo que vos decís, si tiene fecha de vencimiento se supone que hasta ahí. Bueno, esto funciona con esta es la función de la fecha, ¿sí? De que obliga a las partes a que se vuelvan a juntar, y si no son las partes las que van a llamar, va a ser la autoridad administrativa, que es la parte de la delegación de trabajo, que tiene que decir, a ver muchachos, porque eso lo vamos a ver después, todo convenio colectivo tiene que registrarse, homologarse por la autoridad administrativa, ¿bien? No es que viene el sindicato, los empleadores en forma particular, se juntan, escriben una notita, ese es el convenio y eso es obligatorio, no. Tiene que pasar por la autoridad administrativa, que esa autoridad lo va a avisar y va a decir, sí, está bien, bueno, vamos a homologarlo, y a partir de ahí comienza la vigencia, ¿sí? Lleva su proceso con esta intervención de esta autoridad. Así que bueno, tiene su lógica. Muy bien, Ricardo, igual. Me gusta cómo pensás. Acá a veces la pifiás, pero estoy con vos igual. Yo hubiera dicho exactamente lo mismo que vos si no conocía.
Porque sí, tiene su lógica. Bueno, pero ahora le encontraste la lógica desde este punto. Exactamente. Bueno, genial, genial. Sí. Ahora por Ricardo todos van a decir, no, opino lo que no dice Ricardo. ¿Qué dice Ricardo? No, eso no. No estoy de acuerdo con Ricardo. No, pero sí, todo tiene que tener obviamente su razón de ser, lógico, ¿sí? A ver. ¿Están cansados? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Bien? Bueno. Profe. Bueno, verán, esto es llevadero, una vez que vemos la ley, cuando vayamos a ver la ley van a ver que es un poco más tedioso, pero bueno, estas son las cuestiones que van a resurgir con los artículos de la ley, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que era un proceso, ¿sí? Recuerden siempre que esto para mí es muy importante, una negociación colectiva puede tratarse de un montón de cuestiones, no siempre va a derivar en un convenio colectivo o en la modificación de un convenio colectivo, pero sí o sí un convenio colectivo tiene que tener previamente, ¿sí? De negociaciones previas, de reuniones, ¿sí? ¿Se me escucha o se entrecortó? ¿Se me cortó? Hola, hola. Guarda que estoy. completo, porque me quedé hablando sola. Sí, se me tildó a mí. Bien. No siempre una negociación colectiva va a derivar en un convenio colectivo. Se puede negociar para otras cuestiones, ¿sí? Pero siempre va a ser necesario, para hacer un convenio colectivo, modificarlo de la reunión de estas paritarias, de estas negociaciones, ¿sí? Si las partes no se juntan, no conversan previamente, ¿cómo van a llegar a un acuerdo, un convenio? ¿Bien? Eso para tener siempre en cuenta, pero no siempre las negociaciones se van a tener como objetivo la modificación o la creación de un convenio. Bien. Bueno, digan que no les avisé, ¿eh? Consten actas, ¿eh? Si se equivocan... Bien, a ver. ¿Qué es una negociación colectiva? A ver, para. Bueno, lo vimos, que es un proceso en el cual, obviamente, los representantes de gremio con la empresa se van a juntar para negociar, ¿bien? ¿Qué vamos a necesitar en toda negociación colectiva? ¿Sí? Cooperación, que significa que ambas partes pongan de su buena voluntad, ¿verdad? Para poder llegar a tratar los temas que motivaron esta negociación, ¿bien? Implica, ¿qué es lo que dice? Un esfuerzo genuino, un esfuerzo real, para que ambas partes se pongan de acuerdo, ¿bien? Dice que la cooperación es auténtica cuando ambas partes ponen la información sobre la mesa sin ocultar los propósitos y los intereses, ¿sí? No tener intereses extra, que eso nunca suele pasar, intereses ajenos, extras, aparte, ¿sí? No, eso no se conocen, esas cosas No pasa. Eso no pasa, exacto. Entonces, hay una cooperación genuina constante en las negociaciones, ¿bien? La cooperación se caracteriza, ¿sabe por qué? Por tener la colaboración mutua de las partes, obviamente, transparencia, que es lo que hablamos, poner las cartas sobre la mesa y decir, brindar toda la información necesaria para llegar a un acuerdo, a esta negociación, ¿sí? Y tener, obviamente, bueno, lograr las metas que se propone cada parte, porque si bien tenemos partes contrarias, bien, pero no son una oposición, una parte contraria completamente opuesta, porque si a la empresa le va bien, al trabajador también le va bien. Entonces, si coopera el sindicato con la empresa y la empresa con el sindicato, si bien son fuerzas opuestas, nunca van a ser intereses completamente contrarios, ¿sí? ¿Vamos bien? Finalidad de las negociaciones, que llegar a un acuerdo, o puede ser, es muy amplio, o en las condiciones de trabajo, o en un contrato, o en un convenio, ¿sí?
A ver, es decir, que el resultado de una negociación va a ser siempre o un contrato de trabajo, o bien un convenio colectivo, o bien una mejora salarial, ¿sí? La finalidad de la negociación. Según la OIT, dice que la expresión de negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por un lado, y por otro lado, una organización o varias organizaciones de trabajadores. ¿Con qué fin? Fijar condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre los empleadores y trabajadores, regular las relaciones entre empleadores o sus reorganizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajo. Entonces, no solo se fija en las relaciones y condiciones de trabajo y de empleo, sino también las relaciones particulares del empleador y del trabajador, como también las relaciones de los grupos de empleadores con el grupo de sindicatos, ¿sí? Hasta aquí vamos a cerrar esta clase, ¿sí?